Quisiera empezar pidiendo un poco de respeto. Los hombres no tienen que aprender a respetar o a no violar, como dijo una convencional, porque no violan los hombres, violan los violadores. Así que, por mi papá, por mis hermanos y los de todos ustedes, por mi marido, mis hijos, por favor tratemos de no generalizar y de no asociar a la masculinidad este tipo de conductas, que son básicamente enfermos. Quiero referirme a un aspecto que, en mi opinión, ha caracterizado el trabajo de esta convención, pero también el de mi propia comisión, y tiene que ver con la ausencia casi completa de diálogo. Votamos más de 1000 indicaciones de reglamento sin deliberación y en el proceso de aprobación de las normas. Tampoco ha habido espacio para la interacción, para el debate o para el derecho a réplica, salvo cuando hemos sido interpelados directamente. El problema no tiene que ver ni exclusiva ni principalmente con la falta de tiempo, que evidentemente es un problema, pero no es más grave. Y tengo que decir que el ambiente fuera del hemiciclo incluso es cordial o al menos respetuoso. Pero aún así no hay diálogo. Al contrario, hay en esta convención una renuncia muy profunda y muy grave de quienes son mayoría a la libertad propia de la inteligencia, al ejercicio de la razón. Han renunciado al pensamiento crítico y eso queda en evidencia cuando abrazan, por ejemplo, ciertas ideas como dogmas sin someterlas a revisión alguna, porque si no fuera así, considerarían dentro de sus análisis, al menos en cierto grado, la experiencia comparada y la evidencia disponible, y no estarían haciendo propuestas que llevan décadas de fracaso. Esta renuncia al acto de pensar, que es requisito sine qua non del diálogo, se manifestó también ayer en mi comisión de una manera especial cuando una de las objeciones que se hizo a una norma que presentábamos era que se parecía o era igual a la de la Constitución del 80. Quiero saber si eso es un argumento. ¿Acaso no podríamos esperar de quienes se llaman demócratas que consideraran las normas y las razones, las ideas, en su propio mérito y no en función de quién las redactó? ¿Qué vamos a hacer con normas del tipo Chile es una república democrática? ¿Qué hacemos con eso si está en la Constitución del 80? ¿Qué hacemos con el artículo 1? Las personas nacen libres, iguales en libertad y derecho. ¿Hay que derogarlo porque está ahí? Esta forma de aproximarse a las cosas no debería sorprenderme porque va en la línea de lo que dijo ayer el presidente Boric, que señaló: cualquier resultado, refiriéndose a nuestro trabajo, será mejor que una constitución escrita por 4 generales. Afirmación con la cual anunció su opción de aprobar el texto constitucional que proponga esta convención, sea cual sea, bueno o malo el resultado. Y eso sí que lo encuentro grave. Porque más allá de la imprecisión o de la falsedad de esa afirmación, porque lo cierto es que no fue escrita por 4 generales, pero quiero ir al fondo. ¿De verdad, señor presidente, usted evalúa un texto, en este caso una constitución, dependiendo de quién es el que la escribe? ¿Vamos a aplicar los mismos criterios para libros, canciones, monumentos? ¿Vamos a tener que someter un test ético a los autores antes de decidir si es buena o mala una determinada obra? ¿Cuántas piezas literarias vamos a tener que quemar? ¿Cuántas películas? ¿Cuántos músicos tendremos que dejar de oír? ¿Poetas? Esa fue la lógica de la Inquisición. Y por eso le invito a usted, a los presentes, a la gente que está en la moneda, a todos, a leer un buen libro de Axel Kaiser que se llama La Neo-Inquisición. Por mi parte, debo señalar que me tomé en su minuto el tiempo de leer a Fernando Batea, aquí presente, a Alberto Mayol, incluso a Marx, precisamente porque considero que solo somos honestos intelectualmente cuando hemos hecho un esfuerzo serio y real por entender a las personas que piensan distinto. Entonces no habría tanta carcajada cuando invito a leer. Por último, recordar que esto de ir por la vida exigiendo estándares éticos al resto es señal inequívoca de fanatismo, y los fanáticos no solo juzgan con severidad implacable a los demás, también se incluyen en ellos mismos en el grupo de los buenos, de los impolutos, de los que están libres de pecado. Es una disposición muy característica del fariseísmo que con tanta dureza Cristo criticó. Y ese fariseísmo, compañeros convencionales, también ha caracterizado a laicos y agnósticos. Robespierre, el gran ideólogo de su sector político, fue uno de ellos. Y acá los vemos acusándonos de hechos en los que no tenemos ninguna responsabilidad, atribuyéndose una lucha que no dieron, en fin. La racionalidad, como decía hace un rato, es ciega. No razona en un sentido o en otro dependiendo de quién se trate. Solo invitarlos a contribuir a recuperar acá y en general en nuestro país la cultura del diálogo, que solo es posible desde el ejercicio del pensamiento crítico. Muchas gracias.